Un fuerte aplauso. Vamos a recibir al historiador, al profe, al señor Pablo Borda. El profe Borda, buen día. Muy buen día a todos. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Mati. Muy contento, invadido por un gran sentimiento patriota. Qué bueno. Esta semana. A plenos con nuestras escarapelas. Como corresponde. Semana de mayo. Pero además porque hay una cuestión que quiero dejar pero bien patente, que es que en un mundo en el que de repente uno tiene que enfrentar la entrega nacional, la pérdida de la propia soberanía, incluso la autohumillación ante potencias como Estados Unidos, creo que reivindicar la patria, pero más reivindicar el hecho de que somos una nación que es el producto de una revolución, es casi que un mandamiento. Totalmente. Para disputar la lucha por el presente. Pero además, ¿qué país, hermano? ¿Cómo no lo vas a querer? ¿Cómo lo vas a querer entregar tanto todo el tiempo con el tremendo país que tenemos? Yo creo que es su incapacidad para asimilar el hermoso país que tenemos. Sí, puede ser algo. Y creo que solo se puede traducir en ese sentimiento de cipallismo exacerbado. Gracias, amigo. Y esa vocación de colonia, ¿no? Como ya dijeron varios autores del pensamiento nacional. Profe, vamos a hablar de la Revolución de Mayo. Es una clase, gente, presten atención, ¿no? Que esto entra en el... Esto entra en el parcial. Todo esto por entra en el supuesto. parcial, presten Sí, atención, sí. por favor. Después pasamos la bibliografía para que puedan consultar. Bien, hace rato que no estudio. La verdad. Hay que leer. De hecho, bien. hay que leer historia y quiero recomendar a todos, siempre se puede leer historia. Está bueno eso, Y ya sí. que estamos, voy a tirarle un chivo a un historiador. Fabio Wasserman justamente publicó fue el año pasado, si no me equivoco, un libro sobre 1810 específicamente, que un poquito va a estructurar la clase del día de hoy, que es una colección de la Universidad Nacional de General Sarmiento, llama Años Cruciales y es 1810, Crisis, Revolución y Guerra. Bien, profe, te sigo, yo anoto todo. Por supuesto. Dale. Yo quiero partir de un punto central que nunca está de más mencionar, que es la Revolución de Mayo fue una revolución. Y muchas veces cuando nosotros naturalizamos, porque internalizamos esto desde que vamos al primario, desde que nos disfrazamos de veleros, a mí me tocó de velero en tercer año del primario, Claro. ¿no? y hacemos ese proceso de apropiación cultural que por suerte hemos superado como sociedad. Sí. Que internalizamos, no, bueno, hubo una Revolución de Mayo y parece que es toda una imagen un poquito ingenua, muy naif de, un día decidimos crear un gobierno patrio. Y casi que en esa edulcoración de la historia le sacamos todo lo que era más significativo y más denso, que es, bueno, fue un cambio radical de todo el sistema de la sociedad, del universo de lo que era lo político, y fue un cambio violento y abrupto. Una revolución. Y nunca está de más. Una revolución. Porque, O sea, claro, es yo te cierto, digo revolución nos y ¿qué ha se te viene a la mente? ¿no? Quilombo, bardo. Quilombo, bardo, gente en las calles, a cambiar las cosas. violencia, guerra, Sí. incluso tal vez escarmientos, hacer tronar el escarmiento contra algunos. Claro, históricamente esta revolución nos la contaron más como pastelitos, escarapelas, Pastelitos, escarapelas. gente repartiendo velas. ¿no? Y es como que son batallas que no tienen sangre, las Claro. batallas de la guerra de independencia, son guerras que no parecen tener enfrentamientos ni causas políticas ni motivos ideológicos. Y nunca está de más perder el horizonte central de acá hubo una ruptura revolucionaria del orden establecido. Y para poder entender la dimensión de esa ruptura revolucionaria del orden establecido, también tenemos que plantear, bueno, ¿qué era ese orden? Si nos paramos a principios del siglo XIX, Argentina como tal no existe. Lo que hay es lo que se conoce como el Virreinato del Río de la Plata, un conjunto de territorios que se parecen a la Argentina, pero exceden sus fronteras. Eso incluía desde el Alto Perú hasta las Malvinas, dicho sea de paso, y desde lo que era la banda oriental hasta la región de Cuyo, pasando por la gobernación de Paraguay. Eso era parte de una monarquía de carácter que había tenido una pretensión universal, que era la monarquía hispánica, y era un virreinato de reciente creación. Fue creado recién por la dinastía de los Borbones en 1776. El año de la independencia de los Estados Unidos es el año de la creación del Virreinato del Río de la Plata. De hecho, hasta ese momento, y hay que pensar que los Borbones, ¿no? La dinastía gobernante y reinante de España hasta el día de hoy, porque todavía tienen reyes que descienden de ahí, que dicho sea de paso son franceses, no son españoles. Claro. La dinastía de los Borbones es originaria de Francia. Gobernaban ese territorio como monarcas absolutos, por derecho divino. ¿Cuál era el principio que legitimaba el orden en esa época? Bueno, Dios ha decidido que esos monarcas gobiernen, que no reconozcan autoridades intermedias y que básicamente a través de un poder absoluto de los reyes determinen las leyes, el orden establecido, incluso cambien fronteras a gusto y piacere.
Por orden de Dios nos gobernaban acá, entonces. La soberanía reside en el rey. Claro, ¿No? corta, listo. Y la sociedad que existía ahí, a su vez, estaba atravesada por un montón de desigualdades. Obviamente el mundo en el que vivimos no es precisamente igualitario. No, claro. Pero estamos hablando de una sociedad marcada por una estructura de castas, en la que las desigualdades sociales además estaban racializadas. Claro. En la que una minoría concebida como los españoles, es decir, los blancos, que podían nacer en América o nacer en la península, eran los únicos que básicamente manejaban la propiedad de la tierra, disponían de los principales cargos públicos, ejercían los cargos y la oficialidad en el ejército y los principales puestos de la administración. Y por debajo de eso, toda una serie de diferenciaciones étnico-raciales a partir de la composición de la sangre, ¿no? Los mestizos, en general, engloban un grupo que justamente estaba marcado por la impureza de sangre. Podían tener sangre de español, de originario, de africano. E incluso había denominaciones para cada una de esas cruzas. El mestizo, por antonomasia, era hijo de blanco e indio. Pero, por ejemplo, el sambo era hijo de originario y africano. Claro. El claro. mulato era hijo de blanco y africano. Todos estos sectores, por ejemplo, son mano de obra no cualificada en condición de una violencia estructural. De hecho, gran parte del mestizaje era producto de las uniones forzadas, que eran una variada mezcla de abusos y violaciones por parte de los sectores dominantes. Y por debajo de ellos encontraríamos a los indios propiamente, u originarios, y a los africanos, en condición de tributarios, ya sea como yanaconas, siervos personales, mitayos, o a los esclavos, una persona convertida en una mercancía por la violencia. El último eslabón ya. Total. El último eslabón. Eso era el mundo. Hablamos de un mundo en el cual había una sociedad de carácter colonial que era gobernada por una metrópoli desde el exterior, que estaba marcada por desigualdades, no solo sociales, sino también raciales, en la que el principio que legitimaba todo era la autoridad divina de los reyes. Si lo pensamos, eso se diferencia bastante de lo que nosotros conocemos como Argentina. Claro. Entonces, lo que hubo claramente para que eso se convierta en algún momento en la Argentina fue un proceso de cambio revolucionario. Sobre ese escenario que llega la revolución, eso es lo que viene a cambiar la revolución de Mayo. Exactamente, cosas, ¿no? pero la revolución no emerge de la nada, sino Exacto. que es el producto de una crisis estructural de la monarquía hispánica, Claro. que responde a causas profundas que tienen que ver con la desigualdad histórica. Acá tuvimos la rebelión de Tupac Amaru Sí. y ese tipo de procesos, y también a elementos que son contingentes. Claro, Uno está bien, de ellos, no es de un día para el otro. no es de un día para el otro, Claro, total. sino que hay una coyuntura internacional que marca el inicio de la revolución. Bien. Y que tiene que ver con que Carlos IV, por ejemplo, trataba de revitalizar el Imperio Español como parte de la política de los Borbones. En ese proceso, el monarca termina metiendo a la monarquía hispánica en lo que es el proceso de las guerras napoleónicas. Es muy llamativo que por entonces el mundo estaba sacudido por un proceso de guerras y revoluciones. Tuvimos la Revolución Estadounidense, la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas. Y muy rápidamente España se alinea con Francia y paga un precio por ello. En la batalla de Trafalgar, la flota española termina siendo destruida por parte de la flota británica y la monarquía pierde la capacidad de controlar sus propias colonias. ¿Qué marca la relación entre Trafalgar y nuestra propia historia? Trafalgar es en 1805, en 1806, con las colonias desprotegidas, se produce la primera invasión inglesa. Claro. Que no es la primera, va a haber otra incursión a gran escala en 1807, y acá lo que se produce es, en una sociedad que muchos consideraban tranquila, periférica, hay que decirlo, los rioplatenses de principios del siglo XIX miraban pasar las tormentas del mundo como nosotros la vemos hoy en día, tomando mate, ¿no? Diciendo, bueno, qué lindo no estar en Ucrania, claro, qué lindo no estar en Gaza. Bueno, pero lo cierto es que incluso la rebelión de Tupac Amaru, que había sacudido a Sudamérica, había ocurrido bastante lejos del territorio rioplatense, de lo que era Buenos Aires. Claro. Apenas tuvo algún correlato en lo que es el noroeste argentino. Y de repente, en 1806, nos damos cuenta que somos parte de un mundo convulsionado por guerras y revoluciones, cuando se produce no una, sino dos invasiones de la principal potencia mundial. Y repeler esas invasiones va a llevar a un cambio en la matriz de lo que era esa sociedad marcada por desigualdades, que es que para enfrentar a los ingleses se inicia un proceso de militarización revolucionaria. Militarización revolucionaria por dos motivos. La primera, para armar a esa población, y porque sentan todos los soldados que se puedan, va a haber que armar a aquellos que formaban parte de los sectores oprimidos. Los mestizos, las castas, ¿no? Teníamos el batallón de pardos y mulatos dentro de las milicias. Segundo, porque eso instituye nuevas formas y nuevas prácticas políticas. Los milicianos, ¿no?, que de repente están compuestos por lo peor de la sociedad. Un capitular del Cabildo llegó a referirse como la
de la sociedad, la caca de la sociedad, Claro. aquellos que pertenecían a los sectores subalternos y de repente estaban armados, portaban uniformes, incluso disponían de prestigio porque expulsaron a un invasor externo. Claro, te daba chapa. Por supuesto. Claro. Y además Te ubicaba empezaron en un lugar en la sociedad, ¿no? a asumir otras prácticas. Por Claro. ejemplo, podían elegir a sus propios oficiales. Algo que estaba reservado porque hasta ese momento solo los propietarios y blancos podían ser milicianos. Claro. Incluso hay un tribunal militar que destituye al virrey Sobremonte, que era el virrey hasta ese momento, y nombra un virrey nuevo, que es Liniers. Claro. Y hay un cambio estructural que es, hasta ese momento, los virreyes eran designados por el rey de España. Pero el virrey, Liniers, es designado por la fuerza de ese pueblo en armas. Ujú. Entonces, esa militarización trastoca lo que era el orden social del Río de la Plata. Es un antecedente central para el proceso posterior. Porque ya ahí podíamos asumir que el Río de la Plata estaba medio en rebeldía. Destituyeron a un virrey y nombraron a uno propio a partir de que tenían a Claro. los morochos armados. Ya estaba pasando algo. Ya. Algo estaba pasando. Sí. Para colmo, en medio de esas guerras napoleónicas, en 1808, Napoleón invade la península ibérica. Ujú. Y en esa invasión termina destituyendo a el recién asumido Fernando VII. Claro. Fernando VII había disputado a su padre la cuestión de la alianza con Napoleón y de repente se convierte en un rey cautivo, un monarca que ejerce ese cargo desde una prisión de Napoleón. Mm. Y eso nos enfrenta a una situación muy particular en la historia de la monarquía hispánica, que es que de repente es una monarquía sin monarca, no hay rey. ¿Y cuál era el principio que legitimaba todo el orden establecido? El derecho divino de los reyes. Sin rey, ¿cómo se estructura el poder? Ujú. Estamos en un vacío. Y la mejor imagen que nos podemos traer para pensar esto es que es el 2001. Claro. Y ya sé que suena anacrónico. Y imagínense que de repente Claro, mirá. hay sí, una sí. cefalía política absoluta. Che, no hay nadie. Claro. No hay nadie. ¿Quién puede llenar ese vacío? Y ahí, uno de los grandes problemas con estos sistemas que no tenían constituciones propiamente, es que emergen montones de grupos que intentan llenar el vacío de poder. Ujú. Y ahí aparece la Junta Central de Sevilla, que no tenía esa atribución, no había nada en la monarquía que establecía que si no está el rey se debe formar una junta. Claro, una situación que no estaba prevista. No Exactamente. Y las ciudades de España forman sus propias juntas, Claro. las ciudades, que envían delegados a una junta central para coordinar la resistencia contra Napoleón. Ahora, uno de los primeros puntos que surgiría es, ¿y por qué acá no conformaríamos nuestras propias juntas? Pero todavía estamos en el vacío, naufragando la cefalía política y tratando de determinar qué es lo legítimo y qué es lo ilegítimo, qué se puede hacer y qué no. Ujú. Y acá, eso ya nos trae un agravamiento de la crisis de la autoridad de la monarquía. No solo ahora estaban los morochos armados y había una redistribución del poder político y militar, sino que a su vez había un vacío de poder que alguien debía llenar. Ahí es que se envía al virrey Cisneros, que para entrar a Buenos Aires tiene que negociar que no va a disolver las milicias. Ujú. Imagínense lo incómodo que sería para Cisneros, que asume como virrey del Río de la Plata, en un contexto en el cual existen milicias que realmente él no controla. Claro, y que le dicen, no te hagas el loco. No te ¿Por hagas qué? el loco porque Te podemos podés, derrocar. podés Y de pasar, hecho, pero te estamos observando. yo me lo imagino a Cisneros llegando, ¿no? Mezclándose con las milicias y ellos diciendo, vos caíste con gente amiga, ¿no? No, porque era caíste un con poquito gente- el clima de época. Claro, claro. No, vos eras un noble español que caía al Río de la Plata y veías un pardo armado al lado tuyo. Claro. ¿No? Me imagino el tipo llegó y dice, chip, no era lo que me habían dicho. A mí me mandaban acá y de repente la gente está... De hecho, incluso ni siquiera desembarca en Buenos Aires, desembarca en Uruguay, en la banda oriental, todavía Claro. no existe Uruguay, Claro. para negociar su entrada en Buenos Aires. Mirá, claro. Y ese virrey, a su vez, tampoco había sido designado por el rey, había sido designado por una junta. Claro. Todavía estamos, de nuevo, naufragando el vacío político. ¿Y qué pasa cuando esa junta cae? Cuando esa junta cae, la junta que ha designado al virrey Ujú. y se anuncia públicamente el 18 de mayo, se inicia la Semana de Mayo. Ok. A esa altura de las circunstancias, ¿qué tenemos? Una situación de vacío político por el derrumbe de la monarquía, un proceso de militarización que trajo una activación política en la que no solo participa la gente decente, los blancos, sino el bajo pueblo, Claro. que se pasea armado por las calles de Buenos Aires y al que ahora es mucho más difícil someter. Algo ya había cambiado, sí. Está Algo ya había cambiado la distribución del poder. claro. Sí. Y para colmo tenemos una autoridad cuya fuente de legitimidad se ha derrumbado. Ujú. Entonces, en medio de ese vacío político, surgen movilizaciones callejeras, conspiraciones, Es ahora. tertulias, Ey, vamos, ¿no? Y Vamos que es ahora. hay una activación en las calles que Claro. da cuenta de hay una situación de tensión. Sí.
Y cuando el virrey anuncia, muy rápidamente empiezan los sectores dentro de la dirigencia política criolla que plantea que la autoridad del virrey ha caducado. Para colmo, a veces, de nuevo, tenemos esta imagen idílica de la Semana de Mayo. Sí. Durante la Semana de Mayo, las milicias estaban acuarteladas, pero no respondiendo al virrey, sino que decidieron, bueno, nos vamos a movilizar en armas, preséntese en los cuarteles, en sus bases de operaciones frente a sus oficiales. ¿Y a qué autoridad reconocemos? Reconocen al virrey, ¿no? Entonces piensen en esa situación de tensión y de presión política y militar sobre el que era considerado el gobernante. El primer se viene, dicen en el chat. El primer se viene de la patria. Era el primer se viene. No, los gordos se viene a pleno. Y Cisneros intenta movilizar a las milicias para contener la situación. Sí. Y le pide a Saavedra, le pide a los principales oficiales, bueno, ustedes están dispuestos a reprimir una sublevación. Y las milicias dicen no. No, de ninguna manera. Castelli ahí lo presiona, uno de los que será de los principales dirigentes revolucionarios, a Cisneros, para que convoque un cabildo abierto. Y nosotros naturalizamos el cabildo abierto. Sí. Pero el cabildo abierto es la reunión de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, no del virreinato. Claro. Es el poder municipal. Una asamblea gigante. Es una asamblea, pero solo de la ciudad de Buenos Aires. No tiene ninguna atribución sobre el virreinato. Pero se le exige, por la fuerza de las armas y de la presión local que pueden ejercer esos vecinos armados, y también los que no son vecinos, porque el Bajo Pueblo también está armado, para que convoque a una asamblea que defina qué se va a hacer. Y hay una frase muy interesante que da Cisneros, que es, bueno, ya que las milicias no me obedecen y el pueblo me aborrece, llamen al cabildo abierto. Y así se convoca una asamblea para debatir. Y acá ya tenemos un punto, pero central para pensar el debate sobre la legitimidad política, es vamos a debatir qué se hace con la autoridad. Claro. Y ahí emergen muchos proyectos, mientras tenías al Bajo Pueblo armado, tenías patotas que recorrían la ciudad de Buenos Aires. La calle picada, sí. Es, de nuevo, para pensar la imagen que nos trae el miércoles nuestro maravilloso y flamante, totalmente legítimo presidente y para nada cipayo, es deliberar en el cabildo con el cabildo sitiado, ¿no? Y los morochos ahí protestando, dando cuenta de que lo que se debate ahí no solo atañe a los que pueden participar del cabildo abierto, sino a los que crean el clima por fuera en las calles. Por eso, en este cuadro histórico, pensemos en ese debate que se da en la Plaza de Mayo, en entonces Plaza de la Victoria, entre milicianos, vecinos y los miembros del Bajo Pueblo. Y esas deliberaciones... Todos ahí, además, rosca. Pero fue una rosca absoluta y debate también de, bueno, ¿y cómo llenamos el vacío de poder? Claro. Y es más... Distintos proyectos, distintas ideas. El 24 de mayo dice, bueno, ha caducado la autoridad del virrey, hay que reemplazarlo por una junta igual que las juntas que han emergido en España, pero se plantea que la presida el virrey. Entonces, íbamos a tener una junta de gobierno, un poder colegiado, eso era un cambio importante. Una junta nuestra... Pero la cabeza iba a ser el virrey Cisneros. No me alcanza. Y es entonces que el 24 de mayo de 1810, Manuel Belgrano se presenta con su uniforme de mayor del batallón de patricios y del regimiento de patricios y plantea que si el propio virrey no renuncia, él mismo lo va a arrojar por la ventana. Así es como llegamos al 25 de mayo. Ahora, ¿por qué aparecen los miembros de la primera junta? ¿Quién definió los miembros de esa primera junta? Ahí está. Hubo un petitorio firmado por los oficiales de las milicias y que elevaron al cabildo diciendo, nosotros queremos a estos integrantes en la junta. Y bueno, no es casualidad que el presidente de esa junta va a ser el comandante de los patricios, Cornelio Saavedra. Pero el proceso que nos llevó a esto fue un proceso de avance de un sector que se propuso la toma del poder en medio de una crisis de autoridad, movilización política y militar, y sobre un vacío de legitimidad y político. No había nada en el manual, no había ningún principio que determinaba, bueno, en caso de que un día el virrey no esté, vamos a conformar una junta de gobierno no estaba escrito, integrada por los que nacieron en este territorio. No estaba previsto, no estaba escrito. Era y en ese sentido, un escenario nuevo. Vos tenés una crisis, pero a su vez tenés una salida que crea nuevas formas de participación política. Se delibera, se elige, la Junta va a conformar juntas subalternas que van a ser electas por las ciudades del resto del virreinato. Y uno de los grandes puntos es, bueno, ¿qué es el significado de lo que acabamos de hacer? Porque se jura por Fernando VII, que está en prisión. Pero hay algunas voces que ya plantean la cuestión de un proceso más rupturista. Toda revolución es un proceso.
Cuando los franceses tomaron la Bastilla, no consideraron que se iba a llevar al derrumbe de la monarquía. Claro. Tomaron la Bastilla porque querían armas para enfrentar una posible represión del rey. Y en el medio le cortaron la cabeza al alcalde de la Bastilla. Como las cosas Pero antes. ese acontecimiento marca el inicio de un proceso revolucionario de cambio. El 25 de mayo pasa lo mismo. Los propios contemporáneos eran conscientes de lo que habían hecho no tenía antecedentes, que representaba una ruptura del orden institucional. Pero dado que no tenía antecedentes y no era del todo legítimo, uno de los grandes problemas era, bueno, ¿quién va a reconocer a esa junta? Porque en España se había constituido otro poder, el Consejo de Regencia, que planteaba que ejercía el gobierno sobre el territorio en nombre del rey. Y acá los miembros de la junta dicen, está todo bien, pero no reconocemos al Consejo de Regencia. Y este es el territorio que va a permanecer, el único territorio de toda la monarquía hispánica que va a permanecer rebelde durante todo el proceso de la Guerra de Independencia. Acá nunca más los realistas recuperaron el poder. Pero para que eso se pueda sostener, de nuevo había que asumir que lo que se había hecho era un cambio revolucionario. Claro. Y los focos contrarrevolucionarios emergen, incluso en Córdoba, protagonizado por Liniers. Hay un levantamiento en contra de la Revolución de Mayo, dirigida por el que había sido uno de los héroes de la defensa de Buenos Aires. Y se produce un enfrentamiento armado y se debate qué se va a hacer con Liniers y es fusilado. A la mierda. Listo. Corta la Fusilan. bocha. Y yo te diría que este es el punto de no retorno. Acá En el se- momento en sí. el cual se define que al enemigo de este proceso que hemos iniciado lo vamos a fusilar, hay una toma de conciencia de que esto es una ruptura absoluta Esto y va a violenta, romperse en serio. que se va a defender por las armas. Claro. Y lo que sigue es una guerra que es revolucionaria, que empieza siendo para muchos una guerra civil para definir cuál es el fondo de la autoridad, pero Sí, por sí. las características que asume el conflicto de movilización de los sectores plebeyos, de los sectores mestizos, se convierte en una guerra revolucionaria. Un ejemplo muy claro de esto es lo que explica Sara Mata en su trabajo sobre Güemes, en el que plantea que el liderazgo que ejerce Güemes se sustenta también en cómo representó los antagonismos sociales de Salta, Ajá. cómo ese bajo pueblo, esos gauchos en armas, Claro. representaban los intereses de ese bajo pueblo frente a las élites tradicionales. Por eso, la guerra está teñida también del hecho de que, por ejemplo, el ejército de San Martín, el ejército de los Andes, Sí. más de la mitad de la infantería eran afrodescendientes. Claro. Y hay una declaración de San Martín en lo que los considera los mejores soldados. Incluso San Martín cambia una legislación de la propia revolución la que plantea por qué el soldado africano no puede ser oficial. Y el mismo San Martín asciende a oficiales de primera línea, a soldados que eran negros Claro. y que en otro universo serían esclavos. Por eso, esa revolución se radicaliza progresivamente. Hay montones de cambios que trae ese proceso que no solo atienen a lo que sería en algún momento la Argentina. Porque desde el Río de la Plata, el ejército de los Andes planteó marchar para la liberación de Chile y Perú. Y en el Congreso del 9 de julio no se firma la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino de las Provincias Unidas de América del Sur. Claro. Porque se pensaba también, incluso en ese contexto, en que el proyecto que emergería sería también el proyecto de una patria más grande todavía de lo que hoy es Argentina. En esa ruptura revolucionaria, en ese proceso de crisis, revolución y guerra, se prefiguró lo que en algún momento sería nuestro país. Que no fue hijo de que simple y llanamente un día se decidió tomar el poder. ¿No? Y es como que, bueno, Sí. no hay monarca, Uy, hay una listo. junta Claro. integrada por nosotros. Sí, sí. Y sin tensiones, todos de acuerdo. Sin tensiones, estaban todos de acuerdo, Sí, ¿no? sí. Compartían pastelitos y Pastelitos, mazamorra, ¿no? Escarapelitas para cada Y uno. escarapelitas. Oh, claro. Sino que Llovía, había paraguas. hubo un proceso consciente de construir un nuevo mundo Sí. a partir de una crisis. Y ese nuevo mundo que algún momento sería la Argentina se amparó en que se cambió la fuente principal de legitimidad. Hasta ese momento la legitimidad pasaba por el rey y el derecho divino y ahora pasaría por la voluntad popular. De hecho, dicho sea de paso, el sufragio, la participación política popular fue muy precoz en Argentina. En Buenos Aires, en muchas provincias, en 1821 ya teníamos una ley de sufragio universal masculino. Para ponerlo en perspectiva, cualquiera que estudie en los manuales de historia contemporánea, que muchas veces es historia de Sí, Europa, sí. va a encontrar que en la década del 20 en Inglaterra se debatía si las clases medias iban a poder votar. Claro. Por ejemplo, hubo un proceso por el cual la participación política y militar fue de los sectores plebeyos, fue de los sectores subalternos, en el que en 1813 la Asamblea del año 13 decretó la libertad de vientres. Claro.
los nacidos en el Río de la Plata iban a ser libres. 50 años después, en Estados Unidos, los hijos de esclavos eran esclavos. Claro. Pero acá, tan temprano como en 1813, los nacidos en este territorio van a ser libres. Un proceso por el cual no solo se transformó las fronteras de lo que era el Imperio Español y emergió lo que serían las Provincias Unidas como un nuevo Estado, progresivamente en conformación, sino que también cambió la identidad. Hasta ese momento, gran parte de la población se reconocían como españoles americanos, pero pasarían a reconocerse como americanos y, posteriormente, como argentinos, porque Argentum, Río de la Plata, y de ahí viene el nombre. Entonces, la revolución lo que hizo fue destruir una sociedad que era del antiguo régimen, crear una nueva identidad, crear nuevas fuentes de legitimidad política amparadas en la voluntad popular y además disputar una matriz igualitarista en lo que hasta ese momento era una sociedad de castas y estamentos. Extraordinario. Amigos. Uy, Tiempo. sonó el timbre. Esto entró en el parcial, Colombati. Estudie. El profe Borda. El Circo Freak. Gracias por la clase, profe.